Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar, con la confianza de que cada uno de ustedes ha recibido en esta semana bendiciones de nuestro Padre Celestial. Le damos gracias porque nos ha permitido un día más. Y ahora ese día lo vamos a utilizar para escudriñar su palabra, para aprender más de la Escritura, conocer lo que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Y algo que muchas veces nos desvía de la atención, de la mirada puesta en nuestro Salvador. Hoy vamos a ver los ídolos. ¿Cuál es su ídolo? Muchas veces pensamos que la idolatría es cosa del pasado, algo de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, pero que hoy en día, en medio de un mundo moderno, con tecnología, lleno de gente con mente abierta, inteligentes, preparados y sabios, eso ya no tiene cabida. Lamento tener que decirle que no es así. Probablemente hemos cambiado la idolatría de aquellas figuras e imágenes por nuevos ídolos. La idolatría es un tema que trata la Biblia muy ampliamente porque es un desafío a la soberanía de Dios e intenta ofrecer una explicación, una alternativa a los problemas de la vida contemporánea. Un ídolo puede ser cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 6. Pero antes, pongamos este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Padre y Señor nuestro, te damos gracias, porque nos has regalado un día más de vida, porque recibimos tus bendiciones y tus cuidados, y todos ellos son nuevos cada mañana. Señor, gracias Señor porque nos has cuidado, gracias Señor porque el alimento no nos ha faltado, porque Señor ahora podemos tener el gozo, la dicha de buscar en tu palabra estos versículos que nos van a ayudar a estar atentos, Señor, a no adorar ídolos modernos, a no tener ídolos en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que te quedes junto a nosotros y que seas tú enseñándonos para que en nuestro corazón y en nuestra mente tu palabra sea semilla que cae en tierra fértil. Te pedimos, Señor, estos favores en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, les decía, abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Póngale especial atención al versículo 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Qué interesante, el Señor nos advierte, no tengáis ídolos ajenos, no te hagas ídolos. ¿Sí? Veamos el concepto de idolatría. Idolatría, figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Pero, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es la figura de un Dios al que se adora. Pero también es una figura o una cosa que se ama o admira con exceso.
¿Hay algo en su vida que usted ama o admira con exceso? Tal vez es usted quien ha construido una vaca sagrada, así como lo tienen en la India, esas vacas que son considerados dioses sagrados para ellos. Ídolos son también las personas o las cosas que han tomado el lugar de Dios en nuestras vidas. Ese lugar de preeminencia que pertenece a Dios y que ahora se lo hemos dado a otras personas, a algunas actividades o a ciertas cosas. Dios dice en la Biblia, nuevamente les invito a ver el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3, y lo vamos a revisar en dos versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y la versión Reina Valera 1960 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto le decía Dios a su pueblo, no tendrás dioses ajenos, no lleves contigo aquellos dioses de los egipcios mientras yo te saco, te libero de la esclavitud. Un ídolo es todo aquello que le impide ver a Dios. Cuando usted le está adorando o busca tener una comunión con Él, lo más probable es que su visión, que su comunicación no sea clara, que no pueda, que no se le permita comunicarse, que no tenga una idea clara de lo que usted busca cuando pone su mirada en Dios. Isaías capítulo 6 versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Probablemente al leer este versículo nos vamos a preguntar por qué Isaías no lo vio al Señor hasta después de la muerte del rey Usías. ¿Acaso hay personas en nuestra vida que nos impiden o no nos dejan ver a Dios? ¿Cuál es ese ídolo que no le deja tener comunión con Dios en su vida? ¿Qué le impide ver a Dios a usted? Muchos no logran ver a Dios hasta que pierdan su trabajo, hasta que llega una pandemia, hasta que una enfermedad ha llegado a su vida, hasta que un hijo anda en malos pasos, en alcohol, en drogas, con malas amistades, hasta que su hija sale embarazada, hasta que se muere un familiar o amigos cercanos, hasta que se le muere su esposa, su esposo, sus padres o algún hermano en Cristo. En definitiva, usted no logra ver a Dios hasta que algo trágico pasa en su vida. Solamente en ese momento busca desesperadamente a Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la idolatría? La forma más frecuente de idolatría en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento era la adoración de imágenes o ídolos que representaban o se pensaba que encarnaban varias deidades paganas. Podemos ver que desde el principio la amenaza de la idolatría estuvo presente en medio del pueblo de Israel. Sus antepasados fueron idólatras, y mientras Abraham fue llamado a salir de un medio politeísta, algunas personas llevaron consigo a sus dioses y en todo el camino iban rindiéndole culto. Cuando Israel vivió bajo esclavitud en Egipto, estuvo bajo la influencia de la religión egipcia y adoptó muchos de sus ídolos. Pero la soberanía de Dios se manifestó por su juicio sobre los dioses de Egipto cuando libertó a su pueblo. Cuando Israel estuvo en el desierto, rápidamente sucumbió a la idolatría al adorar a un becerro de oro en el monte Sinaí. El primer mandamiento de Dios en la Biblia es no tener dioses ajenos delante de él. Por consiguiente, se prohibió la construcción de cualquier imagen
Esto era prohibido incluso mencionar los nombres de los dioses ajenos. Les invito a recordar lo que tiene la Biblia, los versículos que nos hablan sobre la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 20, versículo 4 nos recuerda: «No te harás una imagen tallada, ni una imagen de nada que esté en el cielo arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en el agua debajo de la tierra». Salmos capítulo 135, versículos 15 al 17 dice: «Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Ni hay aliento en sus bocas». Habacuc, capítulo 2, versículo 18 nos dice: «¿Qué beneficio es un ídolo cuando su creador lo ha moldeado una imagen de metal, un maestro de mentiras?» Para su creador confía en su propia creación, cuando hace ídolos sin palabras. Isaías capítulo 37, versículo 19 dice: «Y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, por eso fueron destruidos». Levítico 26:1: «No os hagáis ídolos, ni erigiremos una imagen o un pilar, ni estableceréis una piedra tallada en vuestra tierra para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios». Jonás capítulo 2 versículo 8 dice: «Aquellos que prestan atención a los ídolos vanos abandonan su esperanza de amor constante». Pero en la modernidad, en el día a día de nuestra vida, actualmente, ¿qué pasa en ellos? ¿Cómo son los ídolos modernos? Resulta difícil creer que algunos temas o actividades intrascendentes, sin importancia, pueden convertirse en ídolos modernos de nuestras vidas. Veamos: el yo, el ego. Somos personas obsesionadas con nosotros mismos. La imagen, la carrera universitaria, las maestrías son la moda que ocupa nuestro tiempo cada día. Todo lo hacemos en el día a día. Todo lo que hacemos en el día a día lo pasamos por nuestro filtro a través del lente de cómo nos afecta y cómo me veo en mi entorno social. Mi vida generalmente se enfoca en mi ego. Todo lo que hago es para verme bien, con la única finalidad de resaltar mi imagen. Nos olvidamos que Dios no ve nuestra apariencia física. Como dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. «Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». En segundo lugar, veamos la seguridad. Todos queremos tener seguridad en nuestras vidas, alcanzar ese ídolo llamado seguridad, cueste lo que cueste. Pero las carreras profesionales se terminan, las relaciones fracasan, los mercados de valores se desploman y las facturas médicas inesperadas pueden acabar en un momento con toda una póliza y ser insuficientes para soportar costosas enfermedades. Por ende, los cimientos que hemos acumulado nosotros no nos alcanzan, son insuficientes. Las compañías de seguros ofrecen una seguridad insuficiente y llena de exclusiones. Pero Cristo nunca falla. Nuestra vida puesta en sus manos está segura. Veamos ahora la aprobación que buscamos ante los demás.
Nosotros fuimos creados como seres sociales, para vivir en comunidad unos con otros. Por lo tanto, es normal querer pertenecer a diversos grupos sociales y ser aprobados por ellos. Dios colocó este anhelo dentro del corazón humano para acercarnos más a Él. El problema surge cuando colocamos nuestro deseo de ser queridos, de ser apreciados por encima de nuestra relación con Dios. Al valorar la aprobación del hombre más que la aprobación de Dios, demostramos dónde están nuestras verdaderas lealtades. Pero nadie puede servir a dos señores. O odiarás al uno y amarás al otro, o te dedicarás al uno y despreciarás al otro. En cuarto lugar, veamos las relaciones. Cuando nuestros hijos son jóvenes, viven obsesionados, ellos son el centro de nuestros pensamientos y acciones, pero ningún ser humano puede llenar los vacíos de nuestro corazón. De hecho, cuando buscamos la satisfacción de los demás, ya sean nuestros hijos, cónyuges o amigos, y especialmente si elevamos esas relaciones por encima de nuestro Dios, terminamos sintiéndonos agotados y muchas veces defraudados. Solo Jesucristo puede satisfacer nuestras necesidades más profundas de amar y ser amado. Es Él quien llena nuestras vidas y aporta luz y plenitud a nuestras interacciones. El éxito. En quinto lugar tenemos el éxito. Muchos vivimos esclavizados por alcanzar el ídolo del éxito. Esta simple posición nos puede desencadenar una serie de reacciones. Pero veamos dos, la inseguridad o el orgullo. Y pronto vamos a estar enumerando todos nuestros logros y títulos para demostrar nuestro valor o sentirnos triunfadores ante los demás. Dios mide el éxito basado en la obediencia, no en los resultados. Dios valora nuestra integridad, no nuestro prestigio. Nuestra identidad es y debe ser encontrada solo en Cristo. Dios quiere que sepamos quiénes somos realmente, y las Escrituras nos dicen que en Cristo somos hombres y mujeres de Dios apreciados, elegidos y empoderados, hechos para un propósito entero, eterno. Nuestro valor no aumenta cuando alcanzamos nuestras metas o nos ascienden en el trabajo. Tampoco disminuye cuando somos despedidos o no tenemos trabajo. A los ojos de Dios somos perfectos. Él nos dice que somos la niña de sus ojos. La riqueza y el estatus. Todo lo que alimentamos crece. Del mismo modo, lo que dejamos de alimentar comienza a morir. Nuestro mundo moderno nos bombardea con anuncios atractivos que nos convencen de comprar, adquirir y acumular máquinas, productos nuevos, inteligentes, ecológicos, alimentos light a un mayor costo. Y nosotros con un solo clic y con apenas deslizar una tarjeta de crédito podemos acumular una gran cantidad de artilugios y juguetes que los profesionales del marketing prometen que nos van a hacer muy felices y que nos darán un estatus elevado. Pero inmediatamente después esas cosas pierden su atractivo y nos promocionan nuevas cosas a las que nos aferramos muy prontamente. La salud. ¿Quién no quisiera tener una buena salud? Es bueno que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar nuestra salud. El problema surge cuando el bienestar cambia de una herramienta a un objeto de nuestra adoración. Para saber cuándo hemos cruzado la línea hacia la idolatría, podemos hacernos algunas preguntas claves.
¿En qué pienso más? ¿En mi peso, en mi salud o en mi Salvador? En mi agenda registro más fácilmente la hora de ejercicios y el entrenamiento en el gimnasio o una reunión de estudio bíblico y compañerismo. Cuando nuestra intimidad con Dios crece, todos los temores e inseguridades que alimentan el ídolo de la salud disminuyen. La comida, la alimentación. Dios podría habernos dado todos los alimentos de un solo sabor, pero nos ha creado con la capacidad de detectar quizás un puñado de variedades. En vez de eso, nos bendijo con un banquete lleno de sabores, dulces, fuertes, salados, sabrosos, y nos otorgó lenguas con 10,000 papilas gustativas, que nos permitan disfrutar de cada bocado. La solución entonces no es abandonar el placer de los alimentos, sino poner nuestros corazones en aquel que es la fuente de todo lo que es bueno, correcto, satisfactorio y placentero. Dar gracias a Dios siempre por el pan nuestro de cada día, con bendición y acción de gracias, podemos servirnos y satisfacer cada día nuestra necesidad. En noveno lugar tenemos el intelecto. Durante años no solo buscamos ser inteligentes, sino que también buscamos que los demás piensen que lo somos. Encontramos satisfacción en estudiar, en buscar respuestas y compartir la sabiduría. Pero con el tiempo, este impulso dado por Dios para aprender se transforma o es motivo de orgullo. Pronto, incluso la lectura de la Biblia, que se suponía que nos iba a acercar más a Dios, se convierte en una actividad académica y monótona. Dios nos da la inteligencia y curiosidad para utilizarla con un propósito lleno de gracia. De modo que, mientras investigamos nuestro mundo, podamos llegar a descubrir al Creador de las cosas, a nuestro Creador. Llegar a conocer al Creador de las cosas cuando buscamos la verdad más que a Jesús, nos deslizamos, nos lleva peligrosamente hacia la idolatría. Finalmente veamos la comodidad. Preferimos una hora extra de sueño en lugar de levantarnos temprano para asistir a la iglesia y servir a Dios el domingo por la mañana. Preferimos ver la televisión, una telenovela, una película, en lugar de leer la Biblia o asistir a las actividades de la iglesia entre semana. Jesús debe ser el centro de nuestra vida, para impedir que los ídolos se infiltren en nuestro corazón e impidan nuestro crecimiento. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, una vez que hemos recorrido algunos capítulos de la Biblia, la pregunta es, ¿deberíamos adorar imágenes? Las respuestas nos da la Biblia. Examinemos algunos versículos. En Éxodo capítulo 20, recordemos, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 dice: no debes hacerte una imagen tallada, ni una forma parecida a cosa alguna, que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas, ni ser inducido a servirlas, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. En vista de que Dios, nuestro Padre, exige devoción exclusiva, está claro que a Él no le agrada que la gente, que sus hijos, venere imágenes, íconos, pinturas, estampas, esculturas, símbolos o cualquier tipo de ídolos.
En Isaías capítulo 42, versículo 8, Dios dice: mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a las esculturas. Así que Dios no quiere que usemos imágenes para adorarlo. Cuando los israelitas hicieron un becerro de oro para adorar a Dios, Él mismo dijo que habían cometido un terrible pecado. En Hechos 17, versículo 29 dice: no debemos imaginarnos que el ser divino sea semejante a oro o plata o piedra, semejante a algo esculpido por el arte e ingenio del hombre. La Biblia nos dice que los verdaderos cristianos andamos por fe, no por vista. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, se nos manda: guárdense de los ídolos. Así fue el mandato que se le dio tanto a Israel como a la congregación cristiana, a usted y a mí. Guárdense de los ídolos. Pues bien, para finalizar, ahora que estamos compartiendo, que estamos analizando este tema importante entre usted y yo, teniendo por delante la palabra de Dios, es necesario que cada uno de nosotros nos examinemos. Imaginemos que estamos con nuestra mirada frente tratando de buscar, de encontrar el trono de Dios. Y para llegar al trono de nuestro Padre Celestial, imaginamos que hay un camino, unas escaleras, y que usted y yo estamos aquí viendo, tratando de encontrar a Dios. Pero desafortunadamente entre Él y yo, entre usted y Él, hay arbustos delante nuestro, hay árboles, hay cosas que nos obstruyen, que no nos dejan ver con claridad a Dios. Esos arbustos, esas cosas que nos impiden, que empañan nuestra visión, debemos arrancarlas. Y el mejor lugar para identificar esos arbustos, esos obstáculos, es mientras le estamos adorando, mientras estamos orando, mientras estamos a solas con Él. Todo aquello en lo que yo pienso mientras le adoro se convierte en un ídolo en mi vida. Es un arbusto que me impide cualquier comunicación con Dios. Si pienso frecuentemente en un problema que tengo, estoy haciendo de mi problema un ídolo. Estoy magnificando y dándole un tamaño exagerado a ese problema, olvidándome que Dios es más grande que cualquier problema. Si pienso constantemente mientras voy a orar en mi esposa, esposo, hijos, los estoy convirtiendo a ellos en ídolos. Si mientras estoy adorando de pronto escucho o viene a mi mente una canción, entonces ese cantante es mi nuevo ídolo. Si me importa más el fútbol o cualquier deporte el día domingo, tanto así que dejo de asistir a la iglesia por ir a practicar ese deporte o de espectador al estadio, entonces mi ídolo es ese equipo, mi ídolo es ese deporte y he dejado a un segundo plano a Dios. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Pero a veces muchos ponen su trabajo o su universidad como el centro de su vida. Alrededor de esto, de la universidad, del trabajo, es lo que nosotros vamos a determinar si me queda tiempo para ir a la iglesia, si tengo tiempo para estar con mi esposa, con mi familia, para comunicarme y compartir con mis hijos. Entonces estamos dándonos cuenta, estamos viendo que el centro de nuestra vida es la universidad, es el trabajo. O para usted, no sé, ¿cuál es ese ídolo que le ocupa todo su tiempo, su negocio, su empresa, cualquier actividad? Cuando Jesús es su centro,
cuando Él ocupa el centro de su vida, todo funciona mejor. Cuando nuestra vida gira alrededor de Dios, damos fruto. Si estamos unidos a Jesús, damos fruto. Alrededor de Jesús debe girar su vida, y alrededor de Él estaría su universidad, su trabajo, su esposa, sus hijos, sus sueños, su dinero, los deseos de su corazón, alrededor de Jesús. Dios es un Dios de orden, y el mejor ejemplo lo encontramos cuando Él instruye a las tribus de Israel para que se ubiquen alrededor de Él. Dios entonces es el centro de todo lo que gira, de todo lo que en ese momento, en ese campamento sucede. Veamos el libro de Números, capítulo 2, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Cuando invitamos a Dios a nuestra casa, cuando Él es el centro de nuestra familia, de nuestra vida, pronto vamos a darnos cuenta que nos bendice, como dice Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. David ya no quiso llevar consigo el arca del Señor a la ciudad de David. Más bien, David la desvió a la casa de Obed-edom el geteo. El arca del Señor se quedó en casa de Obed-edom el geteo durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Entonces, hoy no estamos, por la situación actual que estamos atravesando, no estamos en capacidad de decirle, hermanos, pasen adelante al púlpito, pasen y póngase de rodillas, póngase a cuentas con Dios. Pero sí puedo decirle, puedo invitarle a que usted cierre sus ojos, que converse con Dios, que se ponga a cuentas con Él. Pídale que abra su mente, su corazón. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios qué ídolos hay en su vida, qué vacas sagradas ha construido usted en su casa, en su hogar, en su familia. Ídolos a los que nadie puede atreverse a tocarles, porque el momento en que la gente se mete con eso, sale lo peor que hay dentro de usted. No se meta con mi familia, déjeme, es mi trabajo, yo sé lo que hago, es mi esposa, es mi esposo. Sí, usted reacciona, pero no reacciona así cuando le dicen que se aleje de Dios, cuando tiene que hacer otras cosas y dejar en un segundo lugar su comunión con Dios. ¿Qué cosa hay en su vida que ha tomado el lugar de Dios? ¿Qué cosas o qué personas le han alejado de Dios? ¿Qué personas le están impidiendo ver a Dios? ¿Cuáles son esos arbustos? ¿Cuáles son esos árboles que interfieren, que no le dejan tener una visión clara de su Dios? Recuerde, como le dije antes, el mejor lugar para identificar a esas vacas sagradas, a esos ídolos, es cuando estamos delante de Dios, cuando nos acercamos para adorarle, para tener comunión con Él. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos revele cuáles son esos arbustos que nos impiden tener comunión con Él, que nos impiden adorarle, que nos han alejado de Dios. No esperemos encontrarnos o estar en esos momentos difíciles, de tragedia, para poder buscar a Dios. Hágalo ahora. Búsquelo ahora.
Hoy es el día, hoy es el momento en que usted puede pedirle a Dios que llene su vida, que saque los ídolos de su vida, que saque los ídolos de su casa, de su hogar, de su familia, que le haga entender que su trabajo, su esposa, sus hijos, el deporte, cualquier actividad, no es Dios. Saque esos ídolos. Les recuerdo, Isaías capítulo 6, versículo 1 decía: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muchos no logran ver a Dios hasta que les acontece algo trágico, algo difícil llega a su vida, hasta que lo han perdido casi todo. Busque a Dios. Tenga ese encuentro con Dios. Le invito a hacer conmigo esta oración. Incline su rostro, cierre sus ojos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre y Señor nuestro, te damos gracias, porque tu enseñanza es clara, Señor, y tú no quieres que tengamos ídolos. Tú no quieres que saquemos de nuestras vidas tu espíritu, sino que seas tú, Señor, el que llene toda nuestra vida. Que nuestra vida y nuestras actividades giren alrededor tuyo, mi Dios. No importa los problemas, la pandemia, las dificultades, la crisis en que se encuentre la humanidad. Yo tengo a Dios, yo creo en Dios. Él es mi Señor. Para Él no hay nada imposible. Señor, hoy rindo mi vida a tus pies. Acéptala, Señor. No tengo nada que ofrecerte. Limpia mi vida de ídolos, limpia mi vida de pecados. Señor, hazme una nueva persona. Yo creo que tu Hijo dio su vida en una cruz y que por medio de su sangre, de su muerte en una cruz, tengo salvación, perdón de pecados y vida eterna. Señor, gracias porque nos diste vida eterna, porque nos perdonaste, porque nos justificaste, Señor, porque podemos llamarte Padre, porque podemos ser tus hijos. Oramos y te pedimos estos favores, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.